Damos inicio en esta ocasión a nuestro segmento de entrevistas y me acompaña vía telemática el asambleísta Ricardo El Cuango. Con él vamos a dialogar en torno a lo que es esta consulta popular y el referéndum que va a vivir el Ecuador durante este fin de semana. Importantes detalles, amigos televidentes, a lo largo de esta entrevista. Le doy la bienvenida a las pantallas de STV Canal 6 al asambleísta Ricardo El Cuango. Bienvenido. Buenos días, Génesis. Un saludo cordial. eh, un saludo a todos quienes sintonizan esta pantalla de Signal TV. Eh, Efectivamente, estamos a puertas de una consulta popular, pero permítame decir, estamos cada vez más eh, yendo en tumbo nuestro país porque Daniel Noboa no tiene capacidad para gobernar, no tiene capacidad para llevar adelante tanto relaciones diplomáticas a nivel internacional, así como también resolver los problemas que está agobiando el país. En este momento, el pueblo es necesario que se recuerden cómo ganó Daniel Noboa, ofreciendo no subir el IVA al 15%, y subió al 15%. Ofreció no topar el tema laboral, ahora pretende precarizar el sistema laboral a través de la consulta popular. Pero además ofreció combatir la inseguridad, incluso eh, declaró guerra interna. Cada vez más se va incrementando la inseguridad en todo el país. Entonces, por lo tanto, presidente Nova no está en condiciones de seguir gobernando para el desarrollo del país. Lo que sí, en este momento, está pretendiendo a través de esta consulta es beneficiar a sus grandes empresas nacionales a través del arbitraje internacional. Esos son temas de fondo. Por eso consideramos de que el pueblo debe recapacitar. En este momento gravísimo que se está viviendo, a más de una crisis diplomática internacional, ha llevado adelante una relación de amistad, una relación de cooperación con otros países, ha sido contundentemente rechazado, contundentemente condenado, y cada vez más el Ecuador se está quedando solo. Pero claro, ningún gobierno está autorizado a irrumpir, invadir, asaltar una misión diplomática como pasó el 5 de abril. Debemos recordar, tenemos más de 100.000 ecuatorianos en México, ya sea estudiantes, migrantes como trabajadores, como empresarios. En este momento que está roto la relación diplomática, no existe una garantía de nuestros compatriotas sobre su situación. Pero además debemos recordar, por falta de oportunidad, han emigrado, ya sea con documentos o sin documentos, vía México. Entonces, estas son las consecuencias que se está atravesando. Pero además, la prepotencia, el autoritarismo de Noboa es lo que lleva adelante a cometer esta semejante atrocidad. Pero además también es importante señalar de que eh, la relación diplomática en este momento, claro, alguna gente que apoyan ciegamente a Noboa, pues dicen, no pasa nada, o sea, este es un hombre que tiene pantalones, no es así. Lamentablemente, tanto tiene crisis energético en el país, crisis política en el país, pero también tiene crisis diplomática, comercial a nivel internacional. Entonces, eso es gravísimo lo que está viviendo nuestro país. Pero debo recordarles, en este momento, el día de ayer dijo, que se suspenden los apagones. No, lamentablemente, ni siquiera avisan a la ciudadanía cuál va a ser el horario que van a suspender la energía eléctrica, en qué momento va a llegar la energía eléctrica
entonces este es un país de desbarajuste. El gobierno no tiene una mínima idea de cómo enfrentar a favor del pueblo. Con este Asambleísta, apagón, perdón que aquí le corte porque vamos analizando precisamente lo que usted mencionaba. Obviamente sabemos por la crisis que está pasando, obviamente el Ecuador, desde que en esta ocasión se mencionó que existe un conflicto interno en el país. Por supuesto, la mayoría de las preguntas tienen que ver con el ámbito de seguridad. Entendemos obviamente toda la ciudadanía que es importante las relaciones diplomáticas con otros países. Sin embargo, obviando en esta ocasión que el personaje por el que se irrumpió en esta ocasión la embajada, que es Jorge Glass, el ex presidente, obviando el personaje. De las preguntas, por supuesto, por parte también de la ciudadanía, si hubiera sido otra persona, y tenemos también varios ejemplos que hay personas que no están, no van de acorde a la ley y tienen ciertos antecedentes, varios antecedentes a lo largo de su vida, y aún así siguen en la libertad. Esto pasa con diferentes casos y es muy bien conocido. ¿Cómo atenuar o cómo ir calmando precisamente esta situación? Tomando en cuenta que hay varias personas que, como bien lo menciono, tienen varios antecedentes y aún así siguen en libertad. sí, efectivamente, lo que Daniel Noboa es obsesionado en perseguir a los líderes de la Revolución Ciudadana, nada más. O sea, eso es, o sea, en un país civilizado, políticamente debería haber debate de tesis, más no una persecución judicial a la Revolución Ciudadana. Recordemos, quiero topar este tema. Cuando en la época, incluso quien lideró para construir grandes obras de infraestructura hidroeléctricas en el país fue Jorge Glass. Y por ende, no había apagones en la época del presidente Correa, no teníamos este tipo de falencias energéticas, porque Rafael Correa, Jorge Glass, siempre pensó en el país. Por eso es que odian, absolutamente odian la oligarquía, por un lado. Por otro lado, es importante señalar, con estos apagones, quienes salen perdiendo son los pequeños negocios, los restaurantes, los frigoríficos, las heladerías, las pequeñas oficinas, en unos casos, casas de salud privada. O sea, es decir, todo esto, este sector es lo que sale afectando. Por eso, esta consulta innecesaria que vamos a vivir el próximo domingo, debemos ser muy consecuentes. Eh, Hay algunas preguntas que solamente la Asamblea puede reformar, aprobar leyes. No es necesario llevar a una consulta, pero además van a gastar 60 millones de dólares cuando ni siquiera existen recursos, o digamos, ni siquiera transfiere recursos para las juntas parroquiales, para los municipios. No existe medicina alguna en los hospitales, no existe recursos que sea destinado incluso suficiente para la seguridad. Entonces, estos son los temas que tenemos que reflexionar. Por eso, inclusive, la próxima consulta es una medición que se está haciendo el presidente Noboa para candidatizar para las próximas elecciones. La próxima consulta no se va a resolver absolutamente nada, porque más bien va a precarizar el sistema laboral, más bien van a eh, legalizar el arbitraje internacional para favorecer a sus empresas, y se aprueba este tema, efectivamente van a llover demandas internacionales y tenemos que pagar miles de millones de dólares hacia las transnacionales. En este momento creo que está en la lista casi 10 transnacionales esperando para demandar, entre eso, sus propias empresas de Novoa. Entonces, por lo tanto, esos son los temas centrales que pretende hacer. Por eso consideramos de que no es oportuno dar cheque en blanco a Novoa votando 11 veces sí. Por eso es que debemos el pueblo ecuatoriano, así como ha engañado al pueblo ecuatoriano y nunca tenemos la palabra del presidente Noboa. Ayer dijo que suspende los apagones,
pero ahora dice que está calendarizado en distintos lados los apagones. Entonces, no hay palabra que confiar en el presidente Noboa. Entonces, por lo tanto, en este momento, si el pueblo ecuatoriano vota a favor de esta consulta, simplemente no vamos a tener ninguna garantía. Por supuesto, ninguna garantía porque este señor no respeta los derechos internacionales que todos, absolutamente todos, están llamados a respetar los derechos internacionales. Pero además, por supuesto, a esto entendemos obviamente cómo la ciudadanía pues tiene, ¿no? También sus puntos de vista, su punto de vista con respecto a lo que son estas 11 preguntas. Vamos analizando precisamente una de las más llamativas con respecto a lo que es el ámbito de la seguridad. Y esta es la pregunta del casillero H, la pregunta número 3. ¿Usted está de acuerdo con que las personas privadas de libertad cumplan con la totalidad de su pena dentro del Centro de Rehabilitación Social en los delitos detallados en el anexo de la pregunta, reformando el Código Orgánico Integral Penal, conforme a lo que se menciona en el anexo? Y por supuesto, dentro de ello está el financiamiento del terrorismo, reclutamiento de niños, niñas, adolescentes con fines delictivos, secuestro extorsivo, producción ilícita de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, actividad ilícita de recursos mineros, armas de fuego, municiones y explosivos prohibidos o no autorizados, tenencia y porte no autorizado de armas, la extorsión, la revelación de identidad, encubierto, informe, testigo o persona protegida, funcionario judicial. Tráfico de influencias, oferta de realizar tráfico de influencias y testaferros. La Asamblea Nacional contará con el plazo de 60 días para debatir y aprobar esta reforma. Es importante ir analizando precisamente porque en muchas de las ocasiones, o tomando un ejemplo de lo sucedido durante estos últimos días, se aprendió a un menor de edad, precisamente que lamentablemente asesinó a un chofer de bus. Esto es importante mencionar, sea o no sea menor de edad, atentó contra la vida de un ciudadano. Y muchas de las veces, por buen comportamiento dentro de los centros de rehabilitación, les dan esa libertad. Analicemos esta pregunta, por favor, asambleísta, y por qué precisamente votar en no en esta pregunta. prácticamente lo que en este momento, lo que usted acaba de decir, que la Asamblea tiene plazo de 60 días, es exactamente, simplemente la Asamblea tiene que aprobar esas leyes. No es que con esta consulta se resuelve, absolutamente no. En una eventualidad de que la Asamblea, analizando a perfección, respetando, digamos, los códigos y los tratados internacionales, entonces, por supuesto que se deba aprobar. Por eso es lo que nosotros decimos, esta consulta es innecesaria. Al pueblo le está engañando con esta consulta. Entonces, por lo tanto, todas, absolutamente todas las preguntas referentes temas de seguridad, reforma a la ley de COIP, tiene que ir a la asamblea. Entonces, por eso nosotros decimos, esta consulta es innecesaria. Pero aquí tenemos que señalar, como decía, ¿cuál es la intención del presidente Noboa? Es tema laboral que pretende precarizar. En este momento, por ejemplo, ha anunciado que ha contratado 60.000 puestos de trabajo, pero en el IES dice que han despedido más de 80.000 trabajadores. Entonces hay una contradicción. Pero además, si gana lo de la consulta del trabajo por hora, claro, podrán contratar por 1 hora, por 2 horas, pero además en este tema la ministra de Trabajo, ¿qué dice? En un momento dice que vamos a pagar $1.60, luego dice $3, luego $5, luego $7, luego $12. ¿En qué mismo confiamos? Entonces, por eso es lo que nosotros, si aprueba este tema, va a ser precarizado, no va a tener seguridad social, no va a tener peor una jubilación adecuada, no va a tener incluso para sacar créditos ninguna garantía. Por eso nosotros decimos que debemos votar 11 veces no. Lo siguiente, también cuando en una eventualidad de que gane, yo dudo que gane la consulta popular, si gana el Fondo Monetario Internacional, hace una semana estaba en el país, dijo, muy bien, presidente Noboa, ha subido al 15% el IVA.
Bueno, eso seguramente va a gastar en la campaña electoral, seguramente va a seguir pagando la deuda externa, pero dijo el Fondo Monetario Internacional, si no elimina el subsidio de los combustibles, no prestaría los 4.000 millones de dólares. Esto es gravísimo. Se elimina el subsidio de los combustibles, incrementará el precio de la gasolina extra, el diésel, ni se diga lo del gas. Entonces, eso es lo que en este momento está pretendiendo hacer. Como el pueblo en una eventualidad de que dé confianza con el voto sí, automáticamente va a ser eliminado todos los subsidios. Eso, ¿quién está perjudicado? ¿Quién va a ser perjudicado? El pueblo llano, que todos creo que tenemos unos carritos, que todos utilizamos, compramos absolutamente en restaurantes, absolutamente todo el negocio. Entonces eso va a subir. Por eso es lo que nosotros estamos diciendo, no podemos votar a favor del presidente Noboa en esta consulta innecesaria. Por eso consideramos de que el pueblo debe rechazar, votando 11 veces no. Estimado asambleísta, por supuesto, dentro de varios comentarios también nos mencionan en esta ocasión y para ir cerrando precisamente esta entrevista, es decir, por supuesto, hay algunas preguntas en donde se menciona que la asamblea tiene el plazo de 60 días, es decir, si sea que gane el sí, sea que gane el no, por supuesto la decisión está en toda la ciudadanía. Por el momento que atraviesa la Asamblea Nacional con el presidente, no nos garantiza precisamente que a pesar de que gane el no o a pesar de que gane el sí, se cumpla con lo que se establece en lo que son estas 11 preguntas. Por favor, esto para finalizar y su mensaje asambleísta. Creo que la Asamblea tiene la obligación moral, lo que ha venido haciendo en sus últimos tiempos. Por ejemplo, al presidente Guillermo Lasso se aprobó más de 6 leyes en materia de seguridad. Lo propio en estos últimos tiempos, la Asamblea ha entregado, aprobando lo que el presidente ha pedido. Entonces, la Asamblea hace por su parte. Por eso, considero de que la próxima Asamblea, aunque apruebe el sí o no, o sea, es el deber de la Asamblea que tiene que reformar lo que es necesario para seguir manteniendo la seguridad y sobre todo para cómo seguir protegiendo la vida de los ecuatorianos. En esta ocasión nosotros agradecemos sí, la presencia vía telemática de nuestro invitado en esta mañana, el asambleísta Ricardo Uluango, analizando precisamente cómo se va a llevar a cabo estas votaciones de este día domingo. La decisión, amigos televidentes, por supuesto, está en ustedes. Nos vamos a una pausa comercial y continuamos en esta información para todos ustedes con respecto a lo que es las votaciones con respecto a estas 11 preguntas. Pausa comercial y regresamos con más.